En los límites de la realidad donde la luz se desvanece y las sombras cobran vida propia, se alzaba un ser sin nombre ni rostro, conocido solo como la criatura sin nombre. Sus ojos, dos abismos sin fondo que reflejaban el vacío del universo, eran la fuente de un terror insondable que paralizaba a aquellos que se atrevían a mirarlos. La leyenda hablaba de la criatura sin nombre como un ser ancestral, nacido en las profundidades de la oscuridad y alimentado por el sufrimiento y la desesperación de los mortales. Se decía que su presencia era un presagio de tragedia y locura, que su mirada era capaz de perforar el alma y arrastrarla hacia un abismo de eterno tormento. Una noche de luna llena, un grupo de valientes aventureros se adentró en un bosque maldito en busca de respuestas sobre la criatura sin nombre. Armados con valor y determinación, avanzaron entre los árboles retorcidos y el silencio sepulcral que envolvía el lugar, sintiendo la presión de la presencia maligna que los observaba desde las sombras. A medida que se adentraban más en la oscuridad, los ojos de la criatura sin nombre los acechaban, brillando con una luz fría y cruel que helaba la sangre en sus venas. Los susurros sibilantes del viento parecían llevar mensajes de advertencia, advirtiéndoles de la proximidad del mal antiguo que los aguardaba en las sombras. De repente, la criatura sin nombre se materializó frente a ellos, una silueta indistinta envuelta en sombras que se retorcían y contorsionaban como serpientes hambrientas. Sus ojos sin fondo los perforaron con su mirada implacable, atrapándolos en un trance de terror paralizante que los sumergió en un abismo de pesadillas sin fin. Los valientes aventureros lucharon por mantenerse cuerdos ante la presencia aterradora de la criatura sin nombre, pero sus mentes se desgarraban lentamente bajo el peso de su mirada implacable. Uno a uno cayeron presa del terror extremo que los consumió hasta la última chispa de cordura, dejando solo el eco de sus gritos desgarradores en la noche eterna, recordándoles a todos que los ojos de la criatura sin nombre eran la puerta hacia un abismo de horror indescriptible.